hay determinados poderes que no pueden quedar a la luz de todos porque su factor de poder tiene que ver justamente con las sombras. Y José Luis, con su foto, también le puso rostro al personaje más enigmático de la Argentina, ¿no? Chabrán era el verdadero poder de la Argentina, el poder detrás del poder. Yo siempre digo que era más poderoso que incluso el propio presidente. Había tal terror con Chabrán que nadie lo mencionaba con nombre y apellido. Hola, bienvenidos, como siempre, por asistir a la clase. Gracias por compartirla en redes sociales, gracias también. Hoy quiero adelantarles que vamos a revisar y a recordar uno de los crímenes más horribles de la historia contemporánea de los argentinos. El del fotógrafo José Luis Cabezas, de la revista Noticias. Y lo vamos a hacer de la mano con el compañero y amigo de José Luis, que estuvo con él hasta el último momento y que acaba de publicar un libro que se llama Cabezas, un periodista, un crimen, un país, a 20 años de aquel asesinato. Gabriel Michi, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Gabriel, 20 años pasaron ya. El libro no solo recuerda, sino que agrega información, ¿no? ¿En qué sentido agrega información hoy, 20 años después? Bueno, primero que nada porque el crimen que fue sin duda el ataque más feroz a la libertad de expresión desde que volvió la democracia, aborda no solamente la trastienda del crimen, cómo fue el crimen, cómo era nuestro trabajo con José Luis en nuestra búsqueda informativa, la famosa foto, la historia de la famosa foto de Chabrán, sino que actualiza los datos al presente, con qué pasó con cada uno de los asesinos, y qué pasó con el imperio de Alfredo Chabrán, el autor intelectual del crimen, que lejos de lo que todo el mundo piensa, que ese imperio se desarmó tras el suicidio de Chabrán, sigue estando vigente, con operaciones económicas muy importantes en la Argentina y en Uruguay, y con una dimensión transnacional que quizás antes no la tenía, pero que hoy la tiene. Entonces, todo eso es información nueva que se agrega más también todo lo que tiene que ver con la trastienda de lo que fue investigar un crimen que nos tenía como protagonistas involuntarios, ¿no? O sea, lo difícil que es para los periodistas estar sumergidos en una noticia tan trágica, ¿no? Y tener que lidiar entre la parte humana y la parte profesional todo el tiempo, ¿no? Supongo yo que el título y el subtítulo, un periodista, un crimen, un país, habla a partir de ese crimen, habla también de el país, de nosotros como sociedad, ¿no? Cómo llegamos a eso y cómo todavía vivimos bajo las consecuencias de eso, ¿no? Totalmente. La idea de que este subtítulo que vos mencionás tiene que ver justamente porque en el crimen de este periodista, que era José Luis Cabezas, hubo un mensaje de silenciamiento clarísimo para el periodismo y para toda la sociedad. Hay determinados poderes que no pueden quedar a la luz de todos porque su factor de poder tiene que ver justamente con las sombras, con actuar desde las sombras. Y lo que reveló el crimen de José Luis y la investigación posterior es qué era ese poder, el poder de Alfredo Chabrán, sus contactos con el poder político de entonces, con el poder judicial, con el poder legislativo, también con la iglesia, con las Fuerzas Armadas, con las policías, con los servicios de inteligencia, con los sindicatos y también con el periodismo, ¿no? O sea, el poder detrás del poder que representaba Alfredo Chabrán y por qué necesitaba que ese poder estuviese en las sombras, y José Luis con su foto también le puso rostro al personaje más enigmático de la Argentina, ¿no? Claro, y además cuando hablamos vamos nombrando a todos los sectores que estaban involucrados, es porque Chabrán sostenía económicamente, pagaba jueces, pagaba políticos muy importantes, de cargos muy elevados, según se supo después, pagaba periodistas, pagaba policías, tenía un cuerpo de seguridad que había sido los torturadores de la ESMA, digamos, de ese nivel estamos hablando, ¿no? Totalmente. Y a pesar de todo eso, gracias a la movilización de la sociedad y a gran parte de la prensa independiente, digamos, se pudo alcanzar
se pudo llegar a descubrir quiénes fueron los asesinos y los responsables intelectuales del crimen. Totalmente. Vos sabés que es muy fuerte porque creo que ha habido un mensaje, un contramensaje, si se quiere, aleccionador de parte de la sociedad y del periodismo contra estas mafias, ¿no? El mensaje aleccionador, entre comillas, que quiso dar la mafia con este crimen fue: con nosotros no se metan, no se metan en nuestros negocios. Y el contramensaje que dio la sociedad y el periodismo independiente, como vos bien mencionás, es: nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a revelar justamente esto y no nos van a callar, al contrario. Y creo que esa fue la respuesta que dio la sociedad y particularmente el periodismo, fue fundamental para que no hubiese otros casos Cabezas después. Yo creo que esa movilización colectiva, el no se olviden de Cabezas, el Cabezas presente, que trasvasó todos los sectores sociales, fue fundamental para que después no hubiese otro caso Cabezas, ¿no? Pongamos en contexto la época, estamos hablando del año 97, gobierno de Menem. Menem había sido reelecto, con el 50 y pico % de los votos también. Después se supo de las relaciones de Yabrán y Menem también. Exacto. Pero además, en el medio de la investigación, cuando ya se sospechaba de Yabrán, el gobierno recibe a Yabrán, el ministro del Interior lo recibe en la Casa Rosada, con lo cual da una señal de poder, de relaciones de poder increíbles, ¿no? Claro, vos sabés que cuando lo reciben en la Casa de Gobierno, esto fue el 24 de junio del año 97. Ya en ese momento, en la causa judicial, había un montón de elementos que señalaban a Alfredo Yabrán como el sospechoso de ser el autor intelectual del crimen. Y como bien decís, el gobierno de Menem decidió, a la luz de todo, a los ojos de todo, decir: nosotros lo bancamos. O sea, no nos importa lo que diga la justicia, no nos importa lo que diga la sociedad, no nos importa lo que diga el periodismo, ni tampoco la familia Cabezas, nosotros vamos a protegerlo. Y bueno, y lo hizo a los ojos de todo, porque una reunión de esa se podría haber mantenido tranquilamente en secreto en Olivos, pero no, lo anunciaron y lo hicieron en la Casa Rosada, diciendo: él es un protegido nuestro y nosotros lo vamos a bancar. Y eso obviamente generó más repercusión social, más bronca colectiva. Y yo siempre digo que el crimen de José Luis ocurre en un momento muy particular, que es, había socialmente una especie de matrimonio entre el periodismo investigativo, el periodismo de denuncia, con la sociedad, harta de muchísimos hechos de corrupción, de la ostentación y demás, y que creo que también la sociedad lo tomó como algo propio, porque entendió que en ese mensaje de silenciamiento lo que querían es que esa sociedad no llegase a esa información que los estaba perjudicando, ¿no? Entonces ese matrimonio ayudó a que la gente estuviese en la calle, ¿no? Hubo en aquellos años otro crimen también horroroso, que fue el de María Soledad Morales en Catamarca, ¿no? Que fueron los dos crímenes emblemáticos de los años 90 y que de algún modo terminaron, en el caso de Catamarca, con un gobierno feudal controlado por la familia Sadi, y gracias a la movilización de la gente también, ¿no? Pero tuvieron que ocurrir esos crímenes para que se provocara la reacción y se revelara lo que eran esos poderes, ¿no? Totalmente. Siempre es necesario, para que haya un cambio estructural de este tipo, que la sociedad realmente lo tome como algo propio. En el caso de María Soledad, con las manchas de silencio, con la familia, con la monja Marta Peloni, allí. En el caso Carrasco también, con el tema del fin del servicio militar obligatorio. Y con el caso de José Luis Cabezas también, como este mensaje de: no nos van a callar, ¿no? Y creo que eso ha sido fundamental. Y hay que rescatar también, así como hacemos la crítica de todos los poderes cómplices, hay que rescatar también que hubo algunos jueces y que hubo personas de ciertos poderes que sí provocaron la investigación, la estimularon, la siguieron, ¿no? Y líderes políticos también. También que quizás tenían otra conveniencia porque eran de la oposición, pero hubo también una reacción en ese sentido. Sí, bueno, primero hay que mencionar, vos antes te referías al contexto político. El contexto político era de un Menem reelecto que pretendía la reelección, la reforma constitucional para la reelección, y un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, que había sido su vicepresidente, que en ese momento estaba enfrentadísimo con Menem porque él quería ser el candidato a presidente por el PJ en el 99. Y en ese contexto, Duhalde también sintió que el crimen de Cabezas había sido un mensaje para él. Y él le apuntó a la relación entre Alfredo Yabrán y el gobierno de Carlos Menem. Él siempre entendió que había el mensaje al periodismo, pero que también había un mensaje contra él. Y hubo un dato quizás que reveló Duhalde,
que ayudó también en la investigación, ¿no? Exactamente, porque cuando hablábamos esto del país desnudo que quedó con el crimen de José Luis, se descubrió, por ejemplo, que había barras bravas, lo que siempre se dijo, que trabajaban para la política y trabajaban para la policía bonaerense y que cometían delitos para ambos, que participaron del crimen. Uno de esos barra bravas, dos de esos barra bravas de Estudiantes de La Plata, que trabajaban para el PJ de la provincia de Buenos Aires, se lo contaron a su jefe político, que era un puntero del barrio de Los Hornos. Ese puntero político se lo contó a un senador que respondía a Eduardo Duhalde, y ese senador es el que se lo dijo a Duhalde. Y Duhalde llevó esto a la causa judicial, que fue lo que sirvió para desentrañar la confesión de los horneros, los famosos delincuentes de La Plata que cometieron este crimen o participaron de este crimen, y a partir de eso tirar de la cuerda y llegar hasta donde se llegó, ¿no? ¿En qué estado judicial se encuentran todos los responsables directos e indirectos del crimen de Cabezas? Lamentablemente, a pesar de haber sido condenados a cadena perpetua, fueron liberados todos. Hoy están todos libres, salvo uno de los asesinos que fue detenido por otro hecho vinculado al narcotráfico. Dos de los imputados, de los condenados, murieron en la cárcel, y después el resto está suelto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hubo un fallo de casación que volvió para atrás las condenas, le bajó la carátula y les dio menos pena. Y ese fallo fue en realidad revisado y cuestionado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Nacional, que dijeron que no, que había que volver a las perpetuas, pero ellos fueron ganando tiempo, y el tiempo que estuvieron en libertad condicional se lo consideraron como si estuviesen presos, y entonces no volvieron a prisión. ¿En ese sentido la causa está terminada o hay todavía alguna posibilidad de apelación? Hay una instancia que tiene que resolver todavía la Corte Nacional, pero cuando se termine de resolver esto posiblemente ya no quede tiempo material para que estos asesinos vuelvan a prisión. ¿Y la familia de Cabezas está haciendo algún tipo de acción? Sí, han hecho acciones. Hay, por un lado, toda la demanda penal en sí mismo, y después está la demanda civil, que también ya salió, digamos, y que condenaron particularmente a la provincia de Buenos Aires por ser responsables de la policía que intervino en el crimen, y a la familia Chabrán para pagar una indemnización hacia la familia, que tardó muchos años en realidad. Y después, bueno, en cuanto a la parte penal, ellos han apelado justamente esta posibilidad de que los asesinos sigan libres, pero cuando termine de salir la sentencia va a pasar esto, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentra lo que será el imperio de Chabrán? Bueno, el imperio mafioso de Chabrán. Sí, el imperio de Chabrán lo siguen sus herederos, sus hijos, que han continuado con sus empresas. Han dejado, que en realidad esto ocurrió antes de la muerte de Chabrán, que se alejó de las empresas vinculadas a los aeropuertos, al correo y demás, pero se han reciclado con una fortuna entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en empresas de desarrollo inmobiliario, financieras, turísticas, empresas de taxis aéreos. Por ejemplo, hubo un caso muy conocido por todos, el caso Antonini Wilson. El avión alquilado por Enarsa era de una de las empresas de Chabrán, y eso se ha repetido en distintas circunstancias donde el poder político siguió contratando hasta la actualidad las empresas de taxi aéreo de Chabrán. Eso en Argentina. En Argentina, a su vez, tienen, por ejemplo, en Entre Ríos casi 100.000 hectáreas de campos, y aparte en Uruguay, que es donde están asentados ahora los hijos de Chabrán y su viuda, están con desarrollos inmobiliarios y financieros también, ¿no? O sea, lejos de pensar que hubo un retroceso en su imperio, lo que se ha diversificado en otras áreas. Gabriel, lamento hacerte pasar por esto, pero nosotros tenemos espectadores muy jóvenes. Imagínate un chico que tenía 10 años, ahora tiene 30, y por ahí no recuerda bien los hechos, el detalle. Vos fuiste la última persona con la que estuvo José Luis, así que si podemos, si no te afecta, si podemos hacer esa reconstrucción de cómo fue el proceso, ¿no? Porque en realidad la foto que aparece en la tapa del libro fue tomada un año antes. Así que, ¿podrías contarlo desde ahí? ¿Cómo no? Sí, ¿Por qué tenía tanto valor simbólico esa foto? Bueno, la foto que José Luis le hace a Chabrán tenía un valor especial en ese momento, porque
Chabrán era el verdadero poder de la Argentina, el poder detrás del poder. Yo siempre digo que era más poderoso que incluso el propio presidente. Sí, sí. Bueno, después se supo que además aportaba a la campaña de Menem. Exacto. Cavallo lo denunció en el Congreso. Exacto, exactamente. Era el poder permanente, ¿no? O sea, había empezado con la dictadura militar, se diversificó durante el gobierno de Alfonsín y se consolidó con todo durante el gobierno de Menem. Y bueno, prácticamente lo que ocurría es que nadie le conocía el rostro a Chabrán. Chabrán se jactaba de que ni los servicios de inteligencia tenían fotos de él y que sacarle una foto de él era como pegarle un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía que ver con su accionar, con su vida. Quiero detenerme en esa frase porque él la dijo. Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Exactamente. Se la dijo a periodistas de la revista Noticias, a los directivos de la revista Noticias. Noticias venía investigándolo a Chabrán desde el año 91, o sea, bastante antes de la denuncia de Cavallo, 4 años antes de la denuncia de Cavallo. En ese contexto, cuando hace la primera investigación, hubo un episodio de un colega que fue a fotografiar, con un periodista y fotógrafo, a fotografiar el afuera de la casa de Chabrán, la mansión de Chabrán en Acasuso, y la custodia le disparó desde el lugar, sin pegarle por suerte, ¿no? Y a partir de ahí, y los llamados que hubo para tratar de frenar esa nota de todo el arco político y hasta eclesiástico, llamó más la atención y obligó a, bueno, ¿quién es este tipo para que tanta gente haga esto? Cuando ocurre la denuncia de Cavallo diciendo que había una mafia enquistada en el poder y que esa mafia tenía como jefe a Alfredo Chabrán, todo el periodismo salió a preguntarse, ¿quién es Chabrán? Y se encuentra con esta realidad, de que no tenía fotos. Bueno, la revista Noticias lo entrevista, él acepta las condiciones de la entrevista, pero lo único que pone como condición es que nadie lo fotografíe. Entonces, bueno, se hace con un retrato armado, digamos, dictado por los periodistas, y él dice esas dos frases, ¿no? Primero esto, ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía, y sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Cuando Cavallo hace esta denuncia, nosotros buscamos la información para llegar hasta Chabrán. Sabíamos que veraneaba en Pinamar, que era el lugar donde nos mandaban a cubrir temporada a José Luis y a mí, y yo conseguí la información donde iba a estar Chabrán. Esto era en febrero del año 96. No pudimos hacer el primer día la foto, sí lo hicimos el segundo día, y la primera tanda de fotos bueno, hay varias tandas, pero hay una en la que yo le tuve que hacer de trípode a José Luis. Él usó mi hombro para poder hacer una foto de Chabrán. Apoyó la cámara en tu hombro. Exactamente. ¿Cómo era esa frase que creo que lo recoges en el libro también? ¿Cómo se lo mencionaba él en Pinamar? Porque ni siquiera se lo nombraba. Una fuente te dijo, mañana llega el tío. Mañana llega el tío. Había tal terror con Chabrán que nadie lo mencionaba con nombre y apellido. Y a mí, bueno, mis fuentes, que eran muy buenas realmente, me dijeron, mañana llega el tío, va a estar en tal balneario, el balneario La Pérgola, Valeria del Mar, a las 6 de la tarde, justo porque coincidió que nosotros teníamos otra nota prevista, quise abortar la nota, no hubo caso, y bueno, y finalmente hubo una tanda de fotos que hicimos en la playa donde Chabrán estaba, yo haciéndole de trípode a José Luis, donde está Chabrán sentado en una reposera, y después con mi mujer de entonces posamos en un momento como que nos sacaban fotos a nosotros. Como que José Luis te sacaba una foto a vos y a tu mujer, y en realidad estaba sacándole a Chabrán. Que es la foto que es la tapa del libro. En realidad hay dos. Esta no es, porque al otro día nosotros dijimos, bueno, queremos más, ¿no? Y volvimos, alquilamos una carpa, y la que posa es la viuda de José Luis con unas amigas, y ahí lo agarra más de frente, que es la tapa de la revista. Hay como dos tandas, incluso se ve en la secuencia de fotos que Chabrán aparece con dos mallas distintas, que tenía que ver con que eran de 2 días diferentes. Y ahí se toma, justamente con la experiencia del día anterior, aprovecha para tomarlo más de frente, ¿no? Nunca se enteró de esa nota, nosotros incluso lo vimos, el primer día cuando se va, lo vimos irse con un compendio de gente que eran su familia y también sus custodios, y para nosotros obviamente era el logro periodístico. Esa foto salió acompañando una nota que había hecho parte yo y parte de Fernando González. Él habló sobre los papers entre Cavallo y Chabrán en Estados Unidos, y yo sobre los negocios llamativos que estaba haciendo Chabrán en Pinamar, cuya ecuación económica no cerraba por ningún lado. También tenía relación con el intendente entonces, ¿no? Con Blas Altieri. Bueno, pero eso ocurre en un verano y el crimen en el verano siguiente. Exacto. O sea que casi todo un año, todo indica que estuvieron planeando o pensando cómo
cómo ejecutar a Cabezas o inclusive a vos. Bueno, durante todo ese año 96, esto sale el 3 de marzo del 96 en la tapa de noticias. Durante todo ese año, José Luis recibe un montón de amenazas en su casa. En diciembre del 96, para ya volver a hacer una nueva temporada, estábamos ahí en Pinamar, nos llegan una serie de advertencias. A José Luis, una fuente nuestra le dice: gente de Chabrán estuvo tratando de averiguar tu dirección en Buenos Aires. Bueno, nos cortan una goma en una guardia que estábamos haciéndole a Chabrán. A mí me corre la custodia unos días antes del crimen de un lugar donde yo lo vi a Chabrán y me quise acercar. Porque queríamos conseguir una entrevista con Chabrán. Ya habíamos logrado la foto, queríamos conseguir la entrevista. Sin saber que el plan criminal ya estaba en marcha, que ya habían hecho inteligencia sobre nosotros, que cada uno de nuestros movimientos era seguido por la policía de Pinamar, por la banda de delincuentes que acompañaban a los policías y por la custodia de Chabrán, ¿no? Inclusive hay un dato del comisario de Pinamar. Exacto. Que te dice algo o le dice algo a Cabezas sobre su hija. Exactamente. Esto fue para cerca del Año Nuevo. José Luis me viene y me dice: ¿sabes lo que me acaba de decir Gómez, el comisario de Pinamar? Qué linda que es tu gorda. Y por Candela, que tenía 5 meses, ¿no? Y le digo: sí, pero sí es preciosa Candela. Y dice: pero este tipo no la conoce, ¿no? Y algo muy parecido le dijo 2 días después el hermano del intendente. Y también José Luis me lo contó. Yo la verdad que en ese momento no le di una dimensión. Cuando pasó todo lo que pasó, uno va atando los cabos de este rompecabezas del terror. Bueno, finalmente en la temporada del 97, vos ves, surge esto del sistema Excalibur. Cada vez que nosotros nos acercábamos a Chabrán, explotaban los teléfonos entre la custodia de Chabrán, la policía local y el policía y los delincuentes comunes que participaron activamente del secuestro. El 24 de enero, la noche del 24 al 25 de enero, nosotros vamos a cubrir... Del 97. Ya. Exactamente, la noche del crimen. Vamos a cubrir la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani. Y a eso de las 4 de la mañana, yo le digo a José Luis, yo me voy, ¿vos qué querés hacer? El 26 era mi cumpleaños y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires que me avisaron que ya estaban. José Luis me dice: no, yo me quedo. Estábamos con todos los colegas de Gente, de Paratí, de La Nación, de Clarín, en un sector de esa fiesta. Entonces yo le doy la llave del auto, del Ford Fiesta famoso, que es el que usaba yo en realidad. Ford Fiesta blanco. Blanco, exactamente. Y bueno, José Luis se queda. Bueno, yo me voy con un fotógrafo de Paratí que iba para el centro y que me alcanzó. Y al otro día José Luis no aparecía. A las 2 de la tarde habíamos quedado en juntarnos. Yo llamé a la casa, me dicen que no estaba. Le digo: cuando llegue me llame. 3 de la tarde seguía sin aparecer, lo vuelvo a llamar. Ahí la suegra me dice no solo que no estaba, sino que no había vuelto de la noche anterior. Entonces ahí me empecé a preocupar, empezó a llamar a todos nuestros colegas que habían estado con nosotros en la fiesta. Hay un fotógrafo de Jaras, Eduardo Ler, que me dice: yo lo vi salir a las 5:10 de la mañana, es más, casi me voy con él, me dice. Entonces llamo a la casa de Andreani a ver si se había descompuesto alguien en las inmediaciones, llamo a nuestras fuentes allá en Pinamar, nadie lo había visto. Llamo a nuestro hotel donde teníamos la oficina de la revista, nadie lo había visto, y finalmente lo llamo a Gómez, al comisario de Pinamar, al cual nosotros habíamos entrevistado 3 días antes por una cuestión de una ola de robos que había habido en Pinamar y Carilo. Me atiende el hijo, me dice: mi papá se está bañando. Digo: preguntarle si sabe algo de José Luis Cabezas, el fotógrafo de noticias. Me dice: no, me dice que no. Entonces le digo a mis amigos: llévenme al hospital, a ver si hubo un accidente o algo. De camino, tuvimos que pasar por la comisaría. La casa del comisario era una dependencia de la comisaría. Lo veo a Gómez, me bajo, digo: Gómez, estoy buscándolo a Cabezas, el fotógrafo de noticias. Y él me dice: no, pero no sé nada. Le digo: desde anoche de la fiesta de Andreani no sabemos nada. Y me dice: ¿ustedes en qué auto se movían? Y yo le digo: en un Ford Fiesta blanco. Me dice: patente tal, y yo la verdad no me acordaba porque era un auto alquilado. Me dice: me parece que tengo una mala noticia para darte. Y el tipo se mete en su casa, que estaba comunicado internamente con la oficina. Yo voy atrás preguntándole qué pasó, no me quería decir. Cuando llega a su despacho, llama desde el handy a la cava de General Madariaga, donde apareció el cuerpo de José Luis, habla con los policías ahí y dice: me parece que tenemos identificado a la víctima. Sería José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias. Digo: ¿de qué víctima? ¿De qué me habla? Digo, o sea... Y el tipo me dice: no, que apareció una persona muerta en un camino rural de General Madariaga. Digo: pero ustedes tienen que saber si es José Luis o no. Y me dice: no, porque está totalmente quemado el cuerpo. Yo: no puede ser, no puede ser. Bueno, me llevan a la cava.
cuando había una especie de encintado policial unos metros antes de llegar a la cava. Viene un policía con unos objetos, me dice, ¿vos sos el compañero de Cabezas? Digo, sí. Digo, ¿encontraron una cámara o algo? Dijo, no, pero encontramos esto. Y me muestran unos rollos fotográficos, de cámara fotográfica que estaban quemados. Me muestran un reloj, un pedazo de una bota, un cablerío que resultó ser un radiomensaje, las esposas, ahí me entero que estaba esposado José Luis, y me muestran un manojo de llaves. Cuando veo el manojo de llaves veo el de nuestra oficina. Yo tenía otro juego, lo comparo, coincidía, y yo les digo, miren, la verdad que yo la única forma que tengo de identificar el auto es, tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto. Me hacen bajar a la cava, veo ese cuadro terrible, indescriptible, que es una imagen que me vuelve siempre, pues todavía estaba el cuerpo de José Luis ahí, lo que quedaba del cuerpo. Y el golpe lo tenía, el guardabarro delantero derecho estaba abollado, del espejo no había quedado nada por el fuego. Y yo la verdad no quería creer que fuera, o sea, tenía todos los elementos a la vista, pero no quería creer que fuera. Y de vuelta me llevan a Pinamar porque había que probar si la llave finalmente era de nuestra oficina. Y voy en un auto rodeado de 4 policías, atrás por suerte venían mis amigos, y me llaman de la revista, que enterados de toda mi búsqueda, que no sabían qué estaba pasando, y yo le digo, lo mataron a José Luis, y le digo, este fue el hijo de puta de Chabrán. Yo sin saber que todos los policías que estaban alrededor mío laburaban para Chabrán, que fue lo que se demostró. Y cuando llegamos finalmente al Hotel Victoria, y la policía puso la llave y dio vuelta y abrió, fue el momento donde a mí me cayó la ficha realmente. Yo hasta ese momento seguía tratando de negarlo, y fue terrible. Terrible. O sea, hubiese sido terrible si me lo contaban, pero tener que descubrirlo de esa manera fue terrible. Gabriel, naturalmente ahí cambió tu vida. Desde entonces, 20 años ya, es imposible reconstruir esto sin sentir que hay algo que te va a acompañar siempre, ¿no? Que es el recuerdo de José Luis, el dolor, supongo yo, que sentimos todos acá ahora, que deben sentir los espectadores, porque es inconcebible, pero bueno, es necesario seguir contándolo, seguir recordando. ¿Qué pasó desde ese momento en que se te cayó la ficha? Bueno, desde el punto de vista de ese mismo día había que ir a avisarle a Cristina, a la viuda de José Luis, que a todo esto me estaba llamando desesperada y yo no quería darle la noticia. Y cuando llegamos ya se había enterado brutalmente por parte de la policía. Un policía le había dicho que José Luis había aparecido con 2 balazos en la cabeza, cosa imposible de saber. Es más, la primera autopsia arrojó solamente un balazo y muchos meses después se hizo una segunda autopsia y se encontró el segundo balazo. Y encima el comisario Gómez de Pinamar, que a mí me hizo todo este acting como haciéndose el sorprendido y después resultó ser que había liberado la zona para que el crimen se cometa, le dijo, cuando Cristina llegó, le dijo, quiero ir a verlo a José Luis, le dijo brutalmente, le dijo, nena, ¿qué vas a ir a ver si de tu marido no quedó nada? Está todo quemado, así, con esa brutalidad. Y cuando yo llegué, nos abrazamos, lloramos juntos, me dijo, ¿qué pasó, Gabriel? ¿Por qué lo dejaste solo? Me dijo. Yo dije, mirá, no lo dejé solo, José Luis se quiso quedar, yo me salvé de milagro realmente. Porque indudablemente era para los dos. Era para los dos, sí. De hecho, yo cuento en el libro algo que no se conocía, que lo supe mucho tiempo después, que 2 altísimas fuentes de la investigación me contaron que cuando lo detuvieron a Gustavo Preyeso, que lo conocían porque era el oficial sumariante de la comisaría de Pinamar, le preguntaron, pibe, ¿qué hiciste? Y dijo, se nos fue la mano. Y le preguntaron, ¿qué pasaba si nos encontraban con Michi? Los hacíamos boleta a los dos, o sea, a ese nivel. O sea, en ese momento era inimaginable que el tipo que tenía que hacer el sumario del hecho había sido el asesino. Exactamente.
exactamente. Vos sabés que cuando vos analizás todo, nosotros estamos caminando sobre un campo minado. Esto que te decía 3 días antes, entrevistando al comisario de Pinamar por un tema de robos donde seguramente participaban los delincuentes que a su vez trabajaban para las policías. Entonces y que a su vez tenían conexiones con la custodia de Chabrán. O sea, la verdad que uno no lo dimensionaba. Y después de eso, volver a trabajar como periodista, sumergidos en el miedo. Nosotros en la revista estábamos aterrorizados, los periodistas, no sabíamos qué podía pasar, qué venía después, digamos, ¿no? O sea, si esto terminaba ahí o iba a seguir, ¿no? Y estuvimos con custodia policial en la revista muchísimo tiempo. Además daba en ese momento, me imagino que el cuerpo blindado de torturadores y de policías y de represores de la dictadura que protegía a Chabrán y el propio Chabrán se sentían impunes. Chabrán había definido el poder justamente con una frase que hablaba de lo que él pensaba, decir, el poder es impunidad. Exacto. O sea, capaz de mandar a matar a quien sea y sentir que igual total no lo iban a descubrir nunca, ¿no? ¿Cómo fue posible la reconstrucción, la revisión de los hechos? ¿Cómo empezó la investigación? Bueno, porque en ese momento que nadie te daba un dato, no. Todos eran cómplices. Totalmente. Bueno, lo primero que hubo ahí es la policía tratando de desviar la investigación, la lógica de siempre, de ensuciar a la víctima, ¿no? De Pepita la pistolera y todo eso que implicaba que José Luis hubiese sido un extorsionador. Claro, inventaron un par de historias que habían sido de un robo común hasta que después tenía relaciones con... Sí, la prostitución en Mar del Plata y todo eso. Bueno, todo eso se fue cayendo a raíz de las pruebas. Y bueno, cuando se declaran los horneros, confiesan su participación y dicen fue Preyeso el que lo mató. Los horneros, para explicarlo también, sí. Son 4 forajidos. 4 delincuentes comunes que trabajaban para la policía. Que trabajaban para la policía les liberaba zonas en Pinamar para que ellos pudieran robar, repartían con la policía. Exacto. Y eran 4 delincuentes que vivían en el barrio Los Hornos de La Plata y por eso se los llamaba los horneros. Los horneros, exactamente. Estos 4 delincuentes, 2 de ellos barra bravas de estudiantes de La Plata, que trabajaban también a su vez para punteros políticos de la zona. En este verano en particular, más allá del tema robos, habían sido llevados por Gustavo Preyeso, el asesino de José Luis, el policía que asesinó a José Luis, para acompañarlos en el crimen. Y le dijeron, ellos contaron que desde el principio fueron con la idea de que tenían que ir a apretar a un periodista. Apretar, decían, ¿no? Y que después en realidad Preyeso fue el que supuestamente se cortó un poco solo y terminó asesinándolo sin decirles que los iba a asesinar. Esta es la versión de ellos, ¿no? La versión de ellos era que lo tenían que secuestrar, intimidar, exacto, asustar, presionar, pero después cuando lo llevan ahí a la cava, lo bajan del auto, esposado además, y es Preyeso el que lo ejecuta. Lo ejecuta exactamente, y uno de los horneros es el que prende fuego el auto y el cuerpo, ¿no? En el momento, por lo menos comprobado, que está Preyeso como el jefe que coordinaba todo y estos 4 delincuentes comunes. La sospecha que tenemos todos, y en base también a algunos cruces telefónicos, es que en las inmediaciones de todo eso hubo otros custodios de Chabrán dando vueltas. Entre ellos, Gregorio Ríos fue el que era el jefe de la custodia doméstica de Chabrán, que fue el que coordinó el operativo por orden de Alfredo Chabrán. Gregorio Ríos, aclaremos también, venía de tener relaciones con los torturadores de la ESMA y demás. Él era un ex sargento del ejército, pero que tenía vínculo directo con represores. ¿Sí? Claro, y era el jefe de la custodia de Chabrán. La doméstica. La doméstica, sí. Porque vos tenés la custodia doméstica, que eran 35 tipos, que eran los que se encargaban de que no hubiese secuestros contra la familia y la prensa no se acercase a Chabrán, y tenés la mega custodia, que eran como 650 personas, coordinada, más que nada que era la que daba seguridad a las empresas de Chabrán, coordinada por el vértice superior, eran represores de la dictadura militar como Víctor Hugo Dinamarca, Don Datigue, el Tigre Acosta, claro, entre otros. Claro. Cuando hablamos, para que se entienda también, de las empresas de Chabrán, es que no solo eran empresas legales, sino ilegales también, porque tenían actividades clandestinas vinculadas al narcotráfico. Bueno, justamente... O sea, esa era la verdadera dimensión mafiosa de Chabrán, ¿no? Controlaba los aeropuertos, controlaba la circulación de los correos en los aeropuertos, de todos los servicios postales, donde se supone que
traficaba droga en cantidad. Totalmente. Bueno, la estructura, yo por eso Y decía... que estaba vinculado con algún cartel, obviamente, extranjero. Bueno, hay investigaciones que yo cito los papers en el libro, documentos de la DEA, donde señalan posibles vínculos de Chabrán con el cartel de Medellín, particularmente. Y como bien decís vos, el tema estratégico de Chabrán era, él tenía la carga y descarga de los aviones a través de la empresa Intercargos, más allá de los free shops con la empresa Interbaires. El depósito fiscal, el CADASA, o sea que lo que bajaba del avión se iba a su depósito fiscal y de su depósito fiscal se iba por su correo privado, OCA o el clearing bancario o casa a los lugares que quisiera. A su vez el tema de la confección de documentos con lo que era Chicone Calcográfica. Claro, tenía la impresión de los documentos de todo el país. De todo el país. Y aparte de todo eso, más allá, esos eran los que él nunca aceptó como que fuesen de él, pero todas las estructuras eran sus familiares, sus contadores históricos y demás. Las que reconocía como propias eran las más, ¿cómo decirlo?, las más inocentes. Las más legales. Las más legales, la inmobiliaria, los campos y demás. Bueno, la cuestión es que cuando ocurre el crimen, lo que se evidencia es que había estos lazos internacionales. Y me acuerdo particularmente que empiezan a aparecer denuncias. Vos te acordarás que hubo un gran debate en los 90 con el tema de si se podía o no abrir las camionetas de correo privado o de clearing bancario para revisar, para que las autoridades pudiesen revisar que no hubiese droga ahí. Y hubo una interna en el Ejecutivo, Cavallo quería que se puedan abrir, Menem decía que no, y el factor ahí era Chabrán. El factor era Chabrán. Y bueno, y después también se descubrió una serie de camionetas de las empresas de OCA o de Ocasa que eran detenidas y que le encontraban droga u otras cuestiones ilegales, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos... Y bueno, y hay un dato importantísimo para mí que es fundamental, que nunca se investigó demasiado, que fue el proyecto que Chabrán tenía en Pinamar. Chabrán quería hacer un puerto deportivo que tuviese una extensión hasta el terreno hasta la ruta. Es decir, que podía entrar cualquier cosa por allí sin ningún tipo de control, salvo la dependencia. Y embarcarla y desembarcar lo que embarcar quisiera. y desembarcar lo que sea. Nosotros Porque iba a ser un puerto privado. Bueno, eso fue el descubrimiento que yo hice en aquella nota famosa de la foto de José Luis, donde contaba, está haciendo esto. A raíz de esa nota, Duhalde le frenó el proyecto del puerto deportivo a Chabrán. Dicen sus allegados que perdió millones de dólares en esa cuestión, y que a partir de eso también puede haber sido uno de los disparadores del crimen. Pareciera ser, Gabriel, que finalmente el dato clave es el que revela Duhalde de la investigación, ¿o hubo algún otro? No, ese fue muy importante, más que nada porque a partir de cuando lo detienen a Gustavo Prelleso, el policía, a partir de la confesión de los horneros, le empiezan a cruzar los teléfonos. Cuando le cruzan los teléfonos, con quien se había comunicado, aparece Gregorio Ríos. Y después, cuando se siguen cruzando un poco más, aparece Chabrán. Y en los momentos cercanos al crimen, esas comunicaciones explotaban, ¿no? Y un dato importantísimo para tener en cuenta, que es un hecho reconocido por Chabrán, reconocido por Prelleso. Tengamos en cuenta quién era Chabrán y quién era Prelleso, que era un oficial de bajo rango. Y Sí, demás. sí. Un mes antes del crimen, Chabrán lo recibe a Prelleso en sus oficinas del centro porteño. Supuestamente ellos dijeron que era para darse las salutaciones de fin de año. En una de las confesiones que hace Chabrán, que hace Prelleso, dice que en esa reunión Chabrán le dijo que quería pasar un verano sin la molestia de periodistas y fotógrafos. Y nosotros queríamos conseguir la entrevista, y quienes estábamos muy marcados éramos nosotros como el equipo de la revista Noticias que me lo había investigado. ¿Cuál fue el final de Chabrán? ¿Cómo termina Chabrán? Porque finalmente es requerido por la justicia y cuando lo van a detener, y ahí, ¿cuál es el final? Bueno, el final se desencadena, ya había pasado 1 año y 3 meses de la causa judicial, había cualquier cantidad de elementos para pedir su detención, y un día, a mediados de mayo del 98,
La mujer de Gustavo Prelleso, Silvia Belauski, que estaba involucrada en la causa porque había pedido los antecedentes de José Luis a pedido de su marido, se quiebra. Y dice, sí, mi marido me confesó que él mató a Cabezas y que eso fue por orden de Chabrán. Entonces eso decide al juez finalmente a pedir la captura, el juez de Dolores José Luis Macchi. Pide la captura, Chabrán se profuga, digamos, lo empiezan a buscar por todos lugares y finalmente en Entre Ríos, que tenía 100.000 hectáreas, Chabrán allí. Está 5 días prófugo, lo encuentran en Entre Ríos. En una instancia que se llama San Ignacio, que era la más inaccesible, porque eran dos estancias conexas y era la más inaccesible. Y cuando está llegando el comité policial, él se encierra en el baño, él estaba con su casero y la mujer de su casero, que era su máxima confianza, digamos, se encierra en ese baño, se pone una escopeta en la boca y se dispara. En el momento en que la policía está abriendo la puerta de la habitación, que era una suite, digamos. Y ahí, bueno, hay un montón de, digo porque hay muchas sospechas sobre si se suicidó, no se suicidó, si está vivo y demás. Hay, digamos, muchos elementos que prueban el suicidio de Chabrán, más allá de los testigos directos del momento, que algunos eran gente que estaba relacionada con Chabrán y otras que no. El cuerpo de Chabrán lo vieron al menos 70 personas en distintos momentos, pericias y demás, lo vieron 70 testigos y demás. Yo pude ver el expediente de la muerte de Chabrán, pude ver las pruebas de ADN, pude ver las pruebas dactiloscópicas y pude ver también, después investigando, la reacción posterior de su familia. Y todo da a pensar que Chabrán se suicidó. ¿Por qué? Es la pregunta, teniendo todo el poder para escaparse. Y yo creo que en un punto hay que meterse en la mente de alguien que, como vos bien decías, había definido que poder era tener impunidad, ¿no? Alguien acostumbrado a que todo se podía y que nadie le iba a hacer nada. Y que además su familia no sabía quién era, su hija y sus hijos no sabían bien quién era su padre y se iba a saber quién era su padre. Se iba a saber, realmente. Y la comprobación concreta de que había sido quien ordenó el crimen de Cabezas lo devastaba familiarmente, ¿no? Y también pudo haber sido un suicidio inducido. Inducido también. Por la organización narco que era superior a él. Exactamente, que le hayan dicho, vos no dejaste de ser útil, si tiran de tu cuerda llegan hasta nosotros, y dijeron, sos vos o tu familia. Es una posibilidad también. El libro, como decíamos, tiene un subtítulo que habla de una sociedad, un país, un crimen. Y a propósito de eso, te quería preguntar, para terminar, ¿no? Esta sociedad actual es consecuencia de aquella, digamos, cuando se habla de las mafias en la provincia de Buenos Aires, la mafia de la policía bonaerense que todavía sigue funcionando, la mafia del juego clandestino, los narcos se han desparramado desde entonces. ¿Todo esto que estamos viviendo sigue siendo una consecuencia de aquello? Y sí, en un punto particularmente que los represores de la dictadura sigan trabajando en agencias de seguridad, que la policía bonaerense siga oficiando como actúa sistemáticamente vinculada al delito, que incluso sigan teniendo delincuentes comunes que trabajan para ellos, te demuestran que hay sistemas que perduran más allá de las personas, ¿no? Probablemente las mafias hay un archipiélago de mafias ahora, ¿no? No es una mafia unificada como entonces, pero ahí sí. Claro, el valor diferencial que tenía esto quizás era la figura de Chabrán. Creo que no hay nadie que tenga el poder que Chabrán tuvo en ese momento, ¿no? Pero sí, los accionares criminales de aquel entonces siguen estando hoy dando vueltas, quizás, como decís vos, más atomizados, más sectorizados, ¿no? En ese caso, en el crimen de José Luis Cabezas quedó en evidencia que se confabularon todos los males de la Argentina para dar ese mensaje de silenciamiento. Yo recomiendo, a 20 años de la muerte del crimen de José Luis, recomiendo especialmente, de la forma en que uno lo puede hacer, que se difunda este libro, que se lea este libro, que se conozca la historia, que se recuerde la historia. Y particularmente, con esto te agradezco que hayas venido, quiero acompañarte también porque sé que la revisión de todo esto, volver a escribir este libro, debe haber sido un proceso muy doloroso para vos, que se nota cuando lo sentís y lo contás todavía, así que acompañarte en ese dolor, pero agradecerte mucho por tu trabajo también, Gabriel. Muchas gracias, Carlos. Sí, fue un proceso que me llevó 20 años y hubo momentos como, por ejemplo, el relato de aquel momento terrible que es el día de hoy que me sigue conmoviendo, que me bloqueaban, ¿eh? O sea, estuve semanas sin poder escribir después de que escribí eso y describí eso. Así que bueno, la idea es que el tema esté en la memoria de todos y que no se repita nunca más. Muchas gracias.